¿Queréis ser más altos? Pues atiende, pollo. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traigo unos ejercicios para devolver a tu cuerpo la máxima altura. En definitiva, ser más alto. Sí, porque la deshidratación discal y la musculatura no bien trabajada, la que nos pone recto cuando no está trabajada, nos hace a ser más bajitos. Vamos a empezar con el primero de los 3 ejercicios que vamos a realizar en tan solo 10 minutos al día. Primer ejercicio para ser más alto, para crecer. Necesitaremos una banda elástica. Se puede hacer sin banda elástica, pero con la banda elástica mucho mejor. Lo vamos a coger con las 2 manitas y vamos a poner las manos en la proyección de las caderitas. Flexionamos un poco las rodillas, es una posición de RPG. Como digo, si no podéis hacerlo con la banda elástica, simplemente haciéndolo sin banda elástica ya valdría. Vamos a bajar un poquito, ponemos la banda elástica encima de la cabecita y ahora tenemos que mentón, protección y crecer. Eso es, crecemos corrigiendo la cifosis dorsal, la lordosis lumbar, corrigiéndolo y creciendo hacia arriba. Esto va a tonificar la musculatura. Vamos a hacer esta posta 3 minutos, 50-55 segundos, volvemos a descansar y la repetiremos 3 veces. Como digo, manos a los lados, piernas flexionadas, mentón muy importante, protegido y creciendo en todo momento. Y vamos a relajar un poquito, relajamos, 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 relajamos. Pasarían unos segundos, iríamos por la siguiente posta. Crecemos, 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 crecemos. Como digo, corregimos todo lo que es la cifosis dorsal, la lumbar y el mentón bien protegidito, tonificando esa musculatura que nos hace ser más altos. Segundo ejercicio de 3 minutitos que te va a ayudar a ser más alto. Certificado, si lo haces 4 o 6 semanas mínimo, si no, no te enteras. Cifosis dorsal. La gente que tiene chepa, que va enchepada por la vida, es más bajita. Ponte recta. Sácame chepa. ¿Veis cómo disminuye? Pues vamos a hacer un ejercicio para corregir y movilizar la zona de la cifosis para que sea menos cifosis. Para ello necesitaremos una toalla como la que estáis viendo, que le haremos un doblez y la enrollaremos para colocarla en 3 postas. Saliendo de T12, que es donde terminan las costillas, será nuestra primera posta. Y ahora nos vamos a dejar caer despacito, agárrate a mi brazo para caernos hacia atrás, eso es. Muy bien. Perfecto, déjate caer y con los bracitos aquí cogidos vamos a empezar a hacer una movilización durante 50-55 segundos. 1 minuto en cada posta que os voy a mostrar. Incluso os podéis quedar los últimos segundos de esos 50 segundos en esta posición generando una corrección de esa cifosis, haciéndola más recta y nos ayuda a ganar en altura. Agárrate a mi brazo que nos vamos para arriba. Después de estar más o menos al principio de las dorsales, podemos ponerlo un poquito más alto. Agárrate a mi brazo que nos vamos para abajo. Eso es. Dejamos caer la cabeza, que no haya dolor en ningún momento y seguimos movilizando durante 50 segundos a un ritmo lento y constante nuestra movilidad de hombro y de dorsal, que va a hacer que podamos estar más extendidos. Los últimos segundos, si queréis aprovecharlos, dejamos las manos aquí arriba, relajadas, generando un movimiento de corrección. Después de estas 2 postas, tendríais que subir un poquito más, o sinceramente, si lo dejáis en T5, T6, está muy bien, porque ahí vamos a trabajar ya las dorsales con solo una posta, pero si queréis ir moviéndolo un poco, muchísimo mejor. Recordad, movilidad y los últimos 10 segundos nos quedamos arriba. Segundo ejercicio para ser más alto. Tercer ejercicio para ser más alto. Esto tienes que hacerlo 2 veces al día, toda la secuencia que te estoy mostrando durante 4 o 6 semanas. Rectifiquemos el cuello. En vez de tener una cifosis y que el cuello esté aplanado ahí, vamos a hacerlo crecer y para eso hay que liberar las fascias anteriores. Entonces vamos a hacer un ejercicio de doble mentón. Vamos a poner los deditos como yo los estoy poniendo, ¿vale? Que se van a adaptar a lo que es la barbilla y vamos a tirar hacia atrás con el cuello totalmente recto. La otra mano va a reposar en la parte posterior de la cabeza y vamos a hacer un torque hasta que notamos un estiramiento en la zona suboccipital, ¿de acuerdo? Generando una movilidad contenida, como si es un estiramiento, durante al menos 50-55 segundos. Cuando hayamos pasado de esta posta, vamos a relajar despacito, vamos a estirar musculatura anterior.
los esternocleidomastoideos, que hacen que el cuello se vaya hacia adelante. Si estamos así, pues no somos altos, somos más bajitos y lo que queremos estar es liberados y tener la máxima altura. Vamos a poner esta manita en lo que es la piel del pecho, vamos a girar hacia este lado, vamos a estirar esta sección, vamos a dejar caer la cabecita hacia atrás, la oreja izquierda hacia la espalda y con la mano vamos a tirar de la piel en esta dirección, ¿de acuerdo? Generando un estiramiento en todo el esternocleidomastoideo, que como os he dicho rectifica el cuello en anterioridad y nos hace ser más bajitos. Después de estar 50 segundos en esta postura, corregiremos, recordar, todo sin dolor. Vamos a estirar el otro lado. Para estirar el otro lado vamos a poner la mano en el pecho, en la piel, sentiremos la piel porque tenemos que traccionar de ello, miraremos hacia este lado, nos miramos el hombro y dejamos caer la oreja derecha hacia atrás. Cuando caiga la oreja podemos aumentar el estiramiento y fijar el movimiento estirando el esternocleidomastoideo izquierdo. Y en esta posición pasaremos otros 50 segundos. Como os he prometido, 3 ejercicios con 3 postas que las haces en 10 minutos para corregir la posición y ser más alto. Pollos, antes de irnos, fisioconsejos. Os recomiendo, os pongo a prueba, mediros antes de meteros en la cama y mediros nada más amanecer, nada más despertaros. Vais a ver una dismetría que quiero que me pongáis en los comentarios a ver qué ha sucedido, pero sí, vais a medir menos por la noche, por la deshidratación y por el cansancio muscular. Si haces estos ejercicios durante 4-8 semanas y te vuelves a medir, vas a ver cómo disminuyes menos a lo largo del día. También, ¿qué te recomiendo para ser más alto? Dormir al menos 8 horas. El tener poco descanso, el dormir poco, hace que estemos todo el día cansados y estar encorvados todo el tiempo. 2 cositas más para ser más alto antes de irnos. Bebe mucha agua, quiere decir para estar hidratado. Si estás hidratado, tus células discales se deshidratarán menos y conseguirás tener mayor altura. Otra cosa, si pasas mucho tiempo sentado o mucho tiempo de pie, también menguarás en altura. Intenta intercalar posiciones de sentado, andando, etc. Otra cosa muy importante, mientras estés en la época de desarrollo, hasta los 18 o 19 años de altura, haz ejercicio físico diario. Eso va a prometer que tu cuerpo alcance la máxima altura genéticamente establecida. Y si te has quedado con más ganas de conocer más ejercicios para ser más alto, pues te dejo un vídeo por aquí y en la descripción del vídeo un enlace donde vas a poder ver más ejercicios. Recuerda que estamos publicando lunes, miércoles, viernes, domingo y también los otros días vídeos cortos, vídeos largos, vídeos cortos, y martes hacemos directos. Os espero, hago directos de todas las partes del cuerpo y espero veros. Si tenéis dudas de todo lo que hemos hablado, dejadnos un comentario, pero solo vamos a responder a suscriptores públicos porque nos llegan miles de mensajes. Si te ha gustado, deja un like, suscríbete, que me han dicho que va mejor que ejercicios para crecer y ser alto, activa la campanita y hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.